Nunca pensé que mi vida se convertiría en una telenovela escandalosa, pero aquí estamos. Durante los últimos 12 años, he estado felizmente, o al menos eso creía, casada con Greg. Nuestra vida era normal, clase media, sin lujos excesivos, pero cómoda. Greg venía de una familia adinerada, pero su padre, Richard, era de los que creían en ganarse el éxito, no en heredarlo. Por eso, a pesar de su fortuna, nunca le dio nada a Greg ni a sus hermanos. Quería que construyeran su propio camino, igual que él lo había hecho. Me caía bien Richard. Más que eso, lo respetaba. Era rudo y de opiniones fuertes, pero tenía una mente afilada y un sentido del humor mordaz. Mientras Greg y sus hermanos lo mantenían a distancia, yo disfrutaba pasar tiempo con él. Le ayudaba con su papeleo, lo acompañaba a sus citas médicas, incluso le cocinaba cuando no se sentía bien. No lo hacía por obligación, simplemente me gustaba el hombre. Entonces, Richard falleció. Su funeral fue tenso, pero nada comparado con lo que vendría después, la lectura del testamento. Todos estábamos sentados en la oficina del abogado. Greg a mi lado, sus hermanos y sus parejas frente a nosotros. Marilyn, la esposa de Richard, sostenía un pañuelo y se secaba los ojos, aunque apenas si estaban húmedos. El abogado se acomodó las gafas y comenzó a leer. Y entonces, mi mundo se puso de cabeza. Richard me dejó todo a mí. No a Greg. No a sus hermanos. Ni siquiera a su esposa. A mí. La habitación quedó en silencio. Luego, explotó el caos. Matt, el hermano de Greg, se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó al suelo. Esto tiene que ser un error. Espetó. Laura, su hermana, miró al abogado con el rostro rojo de furia. Nuestro padre nunca haría esto. Por Dios, ni siquiera dejó casi nada para mamá. Marilyn parecía en estado de shock, negando con la cabeza. Yo no entiendo. ¿Y Greg? Mi esposo solo me miraba. Su rostro era indescifrable. El abogado carraspeó y continuó. Richard especificó en su testamento que dejaba su patrimonio a la única persona que realmente se preocupó por él sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando Greg habló, con voz baja pero helada. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Las palabras de Greg me golpearon como una bofetada. Me giré hacia él, con la boca seca. ¿Qué quieres decir? Yo no hice nada. Mentira. Su voz era baja, pero cargada de una furia contenida. Mi padre no te dejaría toda su fortuna así como así. Tuvo que haber sido manipulado. ¿Manipulado? ¿Hablaba en serio? El abogado carraspeó. Señor Thompson, entiendo que esto sea un shock, pero su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esta decisión. El testamento se actualizó hace 2 años con testigos presentes. Fue completamente su elección. Pero Greg no estaba escuchando. Tampoco sus hermanos. Matt soltó una risa sarcástica. Ah, por favor. Se supone que debemos creer que papá simplemente decidió que su nuera merecía todo mientras que sus propios hijos ¿se quedaban con migajas? ¿Migajas? El abogado arqueó una ceja. Señor Thompson, usted y su hermana recibirán cada uno un fideicomiso de $250,000, y la señora Thompson heredó la casa de vacaciones en Florida. Laura resopló con desprecio. ¿$250,000 cuando mi padre valía decenas de millones? Sí, esos son migajas. Sentí un nudo en el estómago. Yo no había pedido nada de esto. Jamás habría imaginado quedarme con la herencia de Richard. Pero al sentarme en esa sala y ver a mi esposo y sus hermanos perder la cabeza, me di cuenta de algo. Ninguno de ellos estaba de luto. No estaban destrozados por la muerte de su padre. No compartían recuerdos ni derramaban lágrimas. Solo estaban furiosos porque no habían recibido el dinero que esperaban. Greg me miró, sus ojos azules fríos como el hielo. ¿Y cuál es tu plan, eh? ¿Te lo vas a quedar todo? ¿Te irás de compras mientras el resto de nosotros nos jodemos? Me estremecí ante el veneno en su voz. Greg, no es así. Ni siquiera sabía nada de esto hasta ahora. Entonces devuélvelo, espetó Laura con desprecio.
Si no lo esperabas, no lo necesitas. Fírmanos todo. Sé, la buena persona, que papá pensaba que eras. El abogado negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible. El testamento de Richard es inquebrantable. Los bienes están en fideicomisos que, legalmente, ahora le pertenecen a ella. No puede simplemente cederlos. Silencio. Entonces, Greg soltó una carcajada amarga. Por supuesto. Se pasó una mano por la cara, exhalando lentamente. Claro que papá haría una jugada como esta. Luego, su mirada se clavó en mí, afilada como un cuchillo. Bueno, si vas a ser millonaria, supongo que ya no necesitarás un esposo, ¿verdad? Lo miré, sintiendo como mi corazón se hundía. ¿Qué estás diciendo? Greg se recostó en su silla, cruzando los brazos. Estoy diciendo que espero que disfrutes tu dinero sucio, porque este matrimonio se acabó. Y así, después de 12 años de matrimonio, mi esposo pidió el divorcio. Me quedé ahí, atónita. ¿De verdad Greg estaba dispuesto a tirar a la basura todo nuestro matrimonio por esto? El abogado se removió en su asiento, incómodo. Señor Thompson, entiendo que esta es una situación difícil, pero le sugiero encarecidamente que no tome decisiones apresuradas. Greg lo ignoró. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Este matrimonio se acabó, repitió con frialdad. No voy a quedarme con una mujer que le robó el dinero a mi padre. Parpadeé, incrédula. ¿Te estás escuchando? Yo no robé nada. No tenía idea de que Richard había hecho esto hasta hace 5 minutos. ¿Esperas que me lo crea? Greg soltó una carcajada amarga. Vamos, pasaste más tiempo con mi padre que sus propios hijos. Tenías que saberlo. Laura asintió con furia. Exactamente. Lo manipulaste. Sabías perfectamente lo que hacías, haciéndotela, no era atenta y cariñosa, mientras el resto de nosotros teníamos nuestras propias vidas. No podíamos dejarlo todo para entretenerlo como tú. La miré, atónita de entretenerlo, ¿así es como veían las cosas? Richard no era una carga, dije en voz baja. Pasé tiempo con él porque me agradaba. No porque quisiera nada de él. Entonces, Marilyn, mi suegra, habló por primera vez, con la voz temblorosa. Por favor, Greg, tomémonos un momento para asimilar esto. Tu padre se ha ido, y pelear por dinero. Greg se giró hacia ella con furia. ¿Lo estás defendiendo? Marilyn tragó saliva con dificultad. Lo que digo es que esto no es lo que tu padre hubiera querido. ¿De verdad crees que no sabía exactamente lo que hacía cuando redactó ese testamento? Eso lo hizo callar. Porque, en el fondo, Greg sabía que era cierto. Richard siempre había sido directo, a veces incluso cruel, pero no era un idiota. Si me había dejado su fortuna, era porque así lo había decidido. Pero a Greg no le importaba. Volvió a mirarme con una determinación helada. Quiero el divorcio. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez se recompuso. Enderecé la espalda. Bien. Greg titubeó un segundo, claramente sin esperar que estuviera de acuerdo tan fácilmente. ¿Espera? No, fuiste claro. Me puse de pie, con las manos temblando, pero la voz firme. Si tu amor por mí dependía del dinero de tu padre, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Vi un destello de duda en sus ojos. Había esperado que le suplicara. Que llorara. Que le entregara todo. Pero no lo haría. Me giré hacia el abogado. ¿Qué tengo que hacer ahora? El abogado asintió con solemnidad. Programaré una reunión para discutir los bienes. Señor Thompson, asumo que presentará la solicitud de divorcio formalmente. Greg vaciló, solo por un segundo. Luego cuadró los hombros. Sí. Agarré mi bolso, con el corazón latiéndome con fuerza. 12 años de matrimonio. 12 años de amor, peleas, vacaciones y susurros de te amo antes de dormir. Todo terminado en un instante. Y todo porque me habían dejado algo que nunca pedí. Mientras caminaba hacia la puerta, Laura soltó una carcajada burlona.
Supongo que ahora eres oficialmente la mujer soltera más rica del pueblo. Me detuve, giré un poco la cabeza y le dediqué una pequeña sonrisa. Parece que sí. Y entonces salí, dejando atrás mi antigua vida. Y a mi esposo. Conducí a casa en estado de shock. 12 años. Eso fue lo que tardé en construir una vida con Greg. Y en cuestión de minutos, todo se vino abajo. Cuando crucé la puerta de nuestra casa, las manos me temblaban. Me apoyé contra la pared, mirando sin ver las fotos en los estantes, nuestra boda, vacaciones, fiestas con su familia. Una vida que, al parecer, no significaba nada para él. Ni siquiera había tenido la oportunidad de procesar mi duelo por la muerte de Richard. Apenas si pude llorar por el hombre que fue más padre para mí que el mío propio. En lugar de eso, me estaban acusando de manipulación y avaricia las mismas personas que lo ignoraron durante años. Mi teléfono vibró. Greg. Si te queda algo de decencia, nos darás lo que nos corresponde. Solté una risa amarga. ¿Lo que les corresponde? Richard tomó su decisión. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo, él debió saber exactamente cómo reaccionarían. El abogado dijo que Richard había actualizado su testamento hace 2 años. Justo en la época en la que Greg dejó de visitarlo con tanta frecuencia. También fue cuando Richard comenzó a hacerme comentarios sobre cómo el dinero cambia a las personas. En su momento, no le di mucha importancia. Ahora, todo tenía sentido. Abrí el grupo de WhatsApp con mis mejores amigas y escribí. ¿Yo? Mi esposo acaba de pedirme el divorcio porque su papá me dejó todo a mí. Las respuestas llegaron de inmediato. Yasmín. ¿Qué? Lena. ¿Perdón? Sofie. Amiga, llámanos ya. Inspiré hondo y les hice una videollamada. En cuestión de segundos, sus rostros preocupados llenaron la pantalla. Empieza desde el principio, ordenó Lena. Así que lo hice. Les conté todo, el testamento, la reacción de Greg, el descaro de sus hermanos y, finalmente, la bomba del divorcio. Para cuando terminé, las 3 tenían cara de querer asesinar a alguien. Yasmín estaba que echaba humo. Déjame ver si entendí bien. Tu esposo no tenía problema contigo cuando pensaba que eras solo su esposa, pero en cuanto te hiciste rica, se convirtió en tu enemigo. Tragué saliva. Básicamente. Lena negó con la cabeza. Amiga, él solito se arruinó. Imagínate pensar que estás castigando a tu esposa dejándola con millones de dólares y libertad. Sofie sonrió. Honestamente, esta es la mejor historia de venganza y transformación que he visto. Vas a ser la exesposa millonaria y espectacular que todo el mundo envidia. Quería reír. De verdad que sí. Pero una parte de mí seguía doliendo. Porque, a pesar de todo, yo había amado a Greg. Y aún así, él había elegido el dinero antes que a mí. Lena suavizó la voz. Mira, sé que esto duele. Pero tienes que darte cuenta de algo, te has librado de un problema. Si fue capaz de tirar tu matrimonio por la borda tan fácilmente, imagina qué habría pasado si alguna vez hubieras atravesado algo aún peor. ¿Qué habría hecho si perdías tu trabajo? ¿Si te enfermabas? ¿También te habría dejado? Me mordí el labio. No lo sé. Exacto, afirmó Yasmín con firmeza. Así que suéltalo. Deja que él y su familia de buitres se ahoguen en su amargura. No les debes nada. Por primera vez en todo el día, sentí algo más que tristeza. Sentí rabia. Esperaban que me rindiera, que les entregara todo sin pelear. Que fuera la buena esposa que se sacrificaba por la familia. ¿Pero por qué debería hacerlo? Fui yo quien cuidó de Richard. Fui yo quien lo acompañó cuando se sentía solo. Fui yo quien realmente se preocupó por él. ¿Greg quería el divorcio? Perfecto. Pero no iba a ponérselo fácil. Inspiré hondo, enderecé los hombros y dije. Entonces, juguemos. Greg pensó que podía simplemente marcharse y dejarme destrozada. Que me derrumbaría bajo el peso de sus acusaciones. Que me sentiría tan culpable que le entregaría todo con tal de evitar el conflicto. No tenía idea de con quién estaba tratando. Jaque mate.
A la mañana siguiente, llamé a la abogada encargada de la herencia de Richard. Necesito saber exactamente cuáles son mis derechos legales, dije. La abogada, una mujer de carácter firme llamada señora Carter, ajustó sus gafas. Legalmente, los bienes son suyos. Nadie, ni siquiera su esposo, tiene derecho a reclamarlos. Exhalé con alivio. ¿Y en cuanto al divorcio? ¿Greg puede exigir parte de lo que heredé? Hubo una pausa. Luego, la mejor respuesta posible. No. Su difunto suegro colocó los bienes en un fideicomiso separado a su nombre, lo que significa que no se consideran parte del patrimonio conyugal. Greg no puede tocarlos en el divorcio. Jaque mate. Greg intenta jugar sucio. Esa noche, Greg volvió a casa actuando como un hombre completamente diferente. Ya no era el esposo furioso y traicionado de ayer. Ahora era alguien sereno, calmado, casi arrepentido. Hola, dijo suavemente al entrar en la sala. Entrecerré los ojos. ¿Qué quieres? Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mira, reaccioné mal. Estaba en shock. ¿Lo entiendes, verdad? Mi padre era mi héroe, y descubrir que no confió en mí con su herencia me dolió. Crucé los brazos. ¿Y ahora qué? ¿De repente estás bien con que me haya quedado con todo? Dudó, por un segundo. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Ahí estaba la manipulación. ¿A qué te refieres? Pregunté, fingiendo inocencia. Greg se sentó a mi lado y trató de tomar mi mano. No lo dejé. Hemos estado juntos 12 años, cariño. Te amo. No quiero perderte por esto. Pero, también creo que sería injusto que yo me fuera con las manos vacías. Ahí estaba. No estaba aquí por nuestro matrimonio. Estaba aquí por dinero. Solté una risa baja, negando con la cabeza. Déjame adivinar, ¿quieres que comparta? Greg sonrió con fingida humildad, como si no estuviera pidiendo millones de dólares. Solo lo suficiente para empezar de nuevo, ¿sabes? Tal vez un par de millones. Lo miré, sintiendo la ira arder en mi interior. Greg, que te quede algo claro, estabas listo para dejarme antes de saber que no podías tocar mi herencia. Estabas dispuesto a tirarme a la basura en cuanto las cosas no salieron como querías. Se estremeció. Eso no es justo. No, lo que no es justo es que esperes que te premie por tratarme como basura. Me puse de pie, mi voz fría como el hielo. ¿Quieres dinero? Consigue un trabajo. ¿Quieres empezar de nuevo? Lárgate de mi casa. Sus ojos se oscurecieron. ¿De verdad vas a hacer esto? Solo sigo tu ejemplo. Por primera vez, Greg pareció genuinamente asustado. Porque ahora entendía que lo había perdido todo. La familia de Greg se vuelve en mi contra. Después de que Greg se marchó furioso, no pasó mucho tiempo antes de que su familia me atacara. Primero llegaron los mensajes de Laura. Laura, eres una maldita sin corazón. Arruinaste la vida de mi hermano. Espero que disfrutes tu dinero robado. Luego, Matt. Matt, no eras nada antes de Greg. ¿Y ahora lo desechas? Ojalá el karma te alcance. ¿Y el mejor de todos? Marilyn, mi exsuegra. Tuvo el descaro de llamarme, con la voz cargada de lágrimas falsas. Cariño, sé que mis hijos están molestos, pero seguro lo entiendes. Greg construyó una vida contigo. ¿No crees que merece algo? Inspiré hondo. Marilyn, ¿sabe lo que su hijo me dijo ayer? Silencio. Dijo que esto era dinero sucio. Me acusó de robar. Y ahora que sabe que no puede tocarlo, de repente quiere arreglar las cosas. Ya terminé con las manipulaciones. Marilyn sollozó falsamente. Pero, querida, ¿qué hará Greg sin ti? Sonreí. Ese no es mi problema. Y colgué. La batalla del divorcio. Greg presentó la demanda de divorcio 2 semanas después, pero no sin antes hacer un último intento patético por conseguir dinero. Su abogado argumentó que, como recibí la herencia durante el matrimonio, debía considerarse un bien conyugal.
Incluso trató de alegar que yo había sido dependiente económicamente de Greg, aunque ambos trabajábamos a tiempo completo. Lástima para Greg, el juez no se lo compró. ¿El veredicto? Visto blanco grueso, Greg no recibe nada. Visto blanco grueso sin pensión alimenticia. Visto blanco grueso sin compensación. Visto blanco grueso sin parte de la herencia. Visto blanco grueso tengo 100% de los bienes que Richard me dejó. Visto blanco grueso, Greg tiene 30 días para desalojar mi casa. Ver su cara cuando el juez dictó la sentencia no tuvo precio. Ni siquiera me miró al salir de la sala. Pensé que me sentiría triste. Pero, para ser honesta, lo único que sentí fue libertad. Un año después. Ha pasado un año desde que mi vida cambió de la noche a la mañana. Greg se mudó con su madre, qué irónico, Laura y Matt siguen amargados, y Marilyn intentó contactarme otra vez, pero la bloqueé. ¿Y yo? Comencé una nueva vida. Renuncié a mi trabajo. Me tomé un tiempo para viajar y doné una parte de la herencia de Richard a las causas que le importaban. No necesitaba el dinero para ser feliz, pero tampoco iba a dárselo a personas que me trataron como basura. ¿Y Greg? Bueno, lo último que supe es que está saliendo con una chica más joven que, según dicen, se parece muchísimo a mí. Y, según nuestros amigos en común, está miserable. ¿No es hermoso el karma? Han pasado 2 años desde que salí de aquella oficina con mi vida completamente al revés. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, incluida yo. No voy a mentir, los primeros meses después del divorcio fueron duros. A pesar de que Greg se había convertido en un hombre codicioso y egoísta, tuve que hacer mi duelo por la vida que creí que teníamos. Tuve que desaprender 12 años de creer que éramos un equipo, solo para descubrir que, en cuanto tuve más dinero que él, me volví prescindible. Pero ¿saben qué? Salí adelante. La caída de Greg. Greg no tuvo la misma suerte. Poco después de que el divorcio se finalizara, empezó a salir con una mujer 10 años menor que él, una bartender de su gimnasio. Al principio, su familia la exhibía como un trofeo, alardeando de que era tan diferente a mí y que no era una cazafortunas. Hasta que, por supuesto, ella lo dejó a los 6 meses porque, según sus propias palabras, era un perdedor arruinado con problemas de mamá. Sería hipócrita si dijera que no me reí cuando me enteré. ¿Pero lo mejor de todo? Greg intentó volver conmigo. Una mañana, desperté con un mensaje de un número desconocido. ¿Desconocido? Hola. Soy Greg. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Tenía un descaro impresionante. Lo ignoré. Una semana después, volvió a intentarlo. Greg. Solo quería saber cómo has estado. Pienso mucho en ti. ¿Tal vez podríamos vernos? Oh, cariño. No en esta vida. Le respondí con un solo mensaje. Estoy genial. Espero que encuentres la felicidad, bien lejos de mí. Y luego lo bloqueé. Su familia nunca se recuperó. Laura y Matt nunca dejaron de odiarme. Cada cierto tiempo, escuchaba que intentaban impugnar el testamento, a pesar de que legalmente era imposible. Se aferraban a la idea de que yo había robado lo que supuestamente les pertenecía. Marilyn, mi exsuegra, me contactó una vez. Me dejó un mensaje de voz, con ese tono dramático y lastimero suyo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero sigo siendo tu familia. Si alguna vez necesitas algo, o si quieres arreglar las cosas con Greg, solo quiero que sepas que mi puerta siempre estará abierta. ¿Arreglar las cosas? ¿Yo? Borré el mensaje y seguí con mi vida. Mi nuevo comienzo. Gracias a la herencia de Richard, tuve la libertad de hacer algo que siempre había soñado: iniciar mi propio negocio. Invertí en una empresa de moda sostenible, algo que siempre me había apasionado. ¿Y el resultado? Un éxito rotundo. Por primera vez en mi vida, no solo estaba cómoda, era exitosa en mis propios términos. ¿Y el amor? Digamos que, mejoré. No voy a entrar en detalles, pero solo diré que el hombre con el que estoy ahora es todo lo que Greg nunca fue. Es amable, emocionalmente maduro y, lo más importante, no se siente amenazado por una mujer fuerte.
Reflexión final. Mirando atrás, Richard me hizo un favor. No solo me dejó su fortuna, me liberó. Me liberó de una familia que nunca me valoró. Me liberó de un hombre que solo me amaba cuando yo era menos que él. Me liberó de un futuro en el que siempre habría sido el segundo lugar. Así que, si Greg y su familia quieren seguir amargados, que lo hagan. Porque mientras ellos se ahogan en su propia miseria, yo estoy viviendo mi mejor vida. Y no cambiaría nada.